José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el público televidente. Gracias por acompañarnos. Oiga, mucho que platicar después de este intenso primer año de gobierno que tiene Javier Corral. ¿Cómo ha sido ese balance para usted en este ya más de un año? ¿Qué podemos rescatar de lo más importante que se ha hecho en los diferentes rubros? Pues realmente me siento muy contento y satisfecho de que podamos hacer las cosas de mejor manera, de manera diferente, generando cambios importantes en un gobierno y sacando a Chihuahua de alguna manera de la bancarrota en la que lo encontramos, el deterioro de sus finanzas públicas y en muchos sentidos pues un deterioro institucional. A pesar de las condiciones en las que encontramos el Estado, pues efectivamente hemos podido hacer muchas cosas e incluso en comparación con la administración anterior, en muchas más obras, en reforzamiento de programas y coberturas de población, porque cuando uno administra bien los recursos y los orienta correctamente a lo que realmente se necesita, pues los recursos rinden más. Estoy contento porque hemos logrado ir saneando las finanzas públicas de Chihuahua. ¿Era lo primero que habría que hacer eso cuando llegan? Sí, por supuesto. Cuando llegamos nos encontramos con un Estado en situación de bancarrota y latrocinio, incluso mucho peor de como esperábamos encontrarlo. Llegué al gobierno de Chihuahua y al día siguiente el tesorero del Estado me informó que teníamos 24 millones de pesos en caja, lo cual no servía para nada en los siguientes días. Hicimos un gran ajuste, un decreto de austeridad que nos generó ahorros por casi 1.600 millones de pesos con relación a los mismos rubros del año anterior. ¿Este se sigue implementando, gobernador, esta austeridad? El decreto de austeridad permanecerá, sobre todo en lo que se refiere al uso de combustibles, de teléfonos. Hoy todos los funcionarios públicos del gobierno de Chihuahua, incluido el gobernador, pagamos nuestro teléfono celular. Se dejó una dotación de teléfonos celulares exclusivamente para actividades de protección civil y Fiscalía General del Estado, así como las casetas de peaje. Y todos los demás pagamos nuestro celular y por supuesto vamos a seguir restringiendo el uso de vehículos oficiales solo para actividades de gobierno y no para uso personal. Las medidas seguirán. Por supuesto que ahora el resultado de ese esfuerzo de austeridad, que significan ahorros cuantiosos, también vamos a poder ya dedicarlos a programas y objetivos que tenemos, porque lamentablemente en el primer año muchos de estos recursos tuvimos que usarlos para pagar adeudos anteriores, tapar hoyos negros. Y sin embargo así logramos generar incremento en derechohabientes, mejorar el abasto de los medicamentos. Pasamos del 38% al 80% del abasto en los hospitales del Estado y centros de salud. Pudimos remodelar algunos hospitales, áreas claves de la salud para los chihuahuenses. Pudimos recuperar el sistema de becas para los estudiantes universitarios, incrementar el número de becas en términos de primaria, secundaria, preparatoria, de distintos niveles. Llegamos a 11,000 estudiantes en el estado de Chihuahua. Empezamos a hacer muchas cosas. Encontramos un Vivebus que tenía 18 unidades en funcionamiento de su troncal. Estamos operando con 70. Y faltan todavía. Y falta. En la troncal nos faltarán unas 20 unidades. Vamos a ir incluso a un proceso de reconversión del sistema de diésel a gas comprimido, renovación de unidades. Estamos mejorando toda la troncal y continuamos con las alimentadoras. Esta era una queja tremenda. Quizás de las más sentidas, ¿no, gobernador? Bueno, en la capital del estado, la queja sobre el Vivebus era una sola, por donde uno fuera. Hoy hemos mejorado los tiempos, las frecuencias de la troncal, estamos mejorando las alimentadoras, nos hemos comprometido a renovar los camiones. Había no más de 80 camiones en las alimentadoras, hoy traemos 300, más de 300 camiones. Entonces hemos hecho muchas cosas junto también con los concesionarios, obviamente. Y sí, esa era la primera tarea, sanear las finanzas del Estado. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues varias cosas. Chihuahua hoy es el número 1, el primer lugar nacional en transparencia presupuestal.
Eso debe ser complicadísimo, ¿no? El ser transparentes como gobierno, ¿qué tan difícil es? Pues tiene consecuencias, es un reto, es un desafío, porque precisamente llama a un rigor, a una precisión en el manejo de programas, de proyectos, de obra, de inversión. Y pues me parece que también es una gran oportunidad, porque nos coloca a todos en un escrutinio público que es necesario, nos vuelve más eficientes, estamos en una caja de cristal y se convierte en un mecanismo extraordinario de combate a la corrupción. Y me parece que también ataja la discrecionalidad, porque ahí es donde el ciudadano se puede dar cuenta de si se está beneficiando a unos con relación a otros, o si están concentrando ciertos apoyos en algún municipio. Lo que permite la transparencia presupuestal es saber si realmente se ajustan los criterios de racionalidad en el gasto, de impacto social, de cobertura en términos de población, de pertinencia de las obras. Y a mí me dio muchísimo gusto que Chihuahua pasara de un mediano lugar a nivel nacional a ser el primer lugar nacional por certificación del Instituto Mexicano de Competitividad. También pasamos a ser una entidad que aumentó la generación de ingresos propios, lo cual nos permite mantener el ritmo de gasto en programas sociales que nos hemos impuesto. El déficit, el presupuesto sigue siendo deficitario, José Luis, pero hemos reducido el déficit con el que iniciamos. Llevamos una reducción de 860 millones de pesos en este primer año de déficit. Nos propusimos cero déficit al 2021, de 3.500 millones. Es decir, prácticamente al finalizar su gobierno. Al finalizar mi gobierno, dejaré cero déficit presupuestal en el gobierno del Estado. Oiga, gobernador, de alguna forma hubo algo que se quiso hacer y que no se pudo hacer en este primer año? Sin duda. ¿Qué es lo más destacable? Bueno, hay un gran pendiente, hay que decirlo con toda claridad, en términos de el principal objetivo. Ojalá que el año no pase sin que se cumpla. El principal objetivo de la Operación Justicia para Chihuahua, que es lograr la detención del ex César Duarte. Hemos dado 10 órdenes de aprehensión a la Procuraduría General de la República. Hasta donde sabemos está concluido el proceso y estamos a días de que la Procuraduría solicite formalmente al gobierno de los Estados Unidos la detención provisional con efectos de extradición, con el propósito de cumplir una de las principales ofertas de campaña, porque así fue. ¿Fue la principal, gobernador? Bueno, la principal fue esa, combatir la corrupción como lo estamos haciendo, hacer un gobierno transparente, honesto. Mi principal compromiso fue con los derechos humanos y yo puedo decir que Chihuahua en este tema está siendo un referente nacional en materia de derechos humanos. Ahora, llevar a César Duarte ante la justicia es diferente de verlo tras las rejas. ¿Se va a llegar a eso también? Bueno, yo creo que el exgobernador, por el número de delitos que acumuló de carpetas de investigación y la naturaleza de los delitos, varios de ellos agravados como el de peculado, no le da ninguna posibilidad de evitar la prisión. De hecho, hoy mismo, pues ustedes lo saben, han dado cuenta de ello, tenemos a 14 exfuncionarios de su primer círculo en prisión. ¿Faltarían más de esos 14? Sí, faltan más. ¿Cuándo vendrían? ¿Hay fechas establecidas que ustedes puedan las fechas no están establecidas porque nosotros no hemos hecho un cronograma de que tiene que estar en tal fecha. No, lo que hemos venido haciendo es un trabajo permanente, continuo, de integración de las investigaciones, de los expedientes, de documentación, para darle una consistencia probatoria ante los jueces. Quiero señalar algo que es bien importante, porque esto no ha sucedido en ningún otro estado del país, lo debo decir con esa claridad y con esa contundencia. Todos los procesos que nosotros hemos iniciado ante los jueces en el estado de Chihuahua han merecido primero la prisión preventiva, luego la vinculación a proceso. Se trata de investigaciones muy robustas y es el único caso en todo el país en donde pues ya cerca de 14 exfuncionarios del primer círculo de un gobierno se encuentran en prisión. Y también es un caso inédito
en la vida del país, y no se diga pues también de Chihuahua, el que a un exgobernador se le acumulen 10 órdenes de aprehensión en su contra. Ni su tocayo de apellido, ni Borges, ni nadie las tuvo. A ver, Duarte, el de Veracruz, fue detenido para fines de extradición aquí en el país y trasladado por 2 órdenes de aprehensión, una de carácter federal y una de carácter local. El exgobernador de Chihuahua tiene 10 órdenes de aprehensión del Fuero Común y una orden de aprehensión solicitada por la FEPADE en el ámbito federal. 11 en total. 11 en total. A ver, la lucha contra la corrupción, ese es uno de los compromisos más importantes y es ineludible y es inevitable. Nosotros continuaremos con ese empeño. Los próximos días, antes de cerrar este 2017, ¿puede haber noticias del tema extradición? Sí, eso es lo que nos ha confirmado el Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán. Que ya está en el campo de ellos. Sí, porque la extradición es un trámite que está en la competencia exclusiva de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente, lo digo también pues con toda franqueza, una vez que se haga esa solicitud por parte de la PGR, bueno, por supuesto que yo buscaré a las autoridades de los Estados Unidos personalmente y a través de distintos mecanismos que ya tenemos configurados para hacerles conciencia de la importancia que en el caso de Chihuahua tiene el tema de la extradición del exgobernador. Oiga, gobernador, en este año de gobierno de Javier Corral, ¿podemos decir que ha sido, como luego dicen, el coco o el dolor de cabeza, el tema de la inseguridad? Sí, porque efectivamente persiste una incidencia delictiva en materia de homicidios dolosos que está por arriba de la media nacional. También debo decir que en los demás delitos de alto impacto, extorsiones, secuestros, robo de vehículos con violencia, etcétera, Chihuahua está por debajo de la media nacional. Y aunque efectivamente no estamos ni con mucho en los niveles del 2010, del 2011, del 2012, en donde había 4,000, 5,000 homicidios dolosos al año, Chihuahua está por debajo de los 2,000 homicidios al año, pero por supuesto que es una cifra que nos mantiene permanentemente en alerta. Ahora, estamos haciendo una gran labor y estamos generando acciones tanto al interior de la Fiscalía para depurar cuerpos policíacos. No se había consignado en la anterior administración a ningún policía, y menos a un comandante o comandantes de policía. Nosotros, en una acción de limpieza, de depuración de las corporaciones policíacas, hemos consignado a más de 25 policías, incluso a mandos medios y jefes de zona. Que están involucrados en cuestiones que están involucrados ilícitas con las mafias que se prestan, que están coludidos. Aquí no hay amnistía, ¿verdad, gobernador? No, ni amnistía ni impunidad. De hecho, la Fiscalía General del Estado recibió un reconocimiento de la Asociación Civil Impunidad Cero como la Fiscalía número 1 en el país en el combate a la impunidad, precisamente por tanto la campaña de combate a la corrupción como el hecho de llevar a los responsables, consignar a los responsables hasta a las instancias judiciales y tener éxito en esas consignaciones. No en todas las consignaciones hemos tenido éxito, porque luego nos hemos enfrentado con criterios interpretativos de los jueces o la llamada puerta giratoria, que ha permitido que algunos de esos líderes criminales encuentren muy rápidamente la libertad. Así sucedió, por ejemplo, con el famoso 32, que lo dejaron salir y luego nos ocasionó los problemas en Madera. Pero debo informar que 22 líderes criminales muy importantes, establecidos como objetivos prioritarios en el Programa Nacional de Municipios Prioritarios, han sido detenidos en Chihuahua por la coordinación que tenemos las autoridades estatales, federales, municipales en este mecanismo. Hemos hecho cosas muy relevantes, muy importantes. El número de órdenes de aprehensión ejecutadas, el aseguramiento de armas que hemos hecho, de armas largas y de armas cortas. Hemos recuperado vehículos, dinero, droga. ¿Eso calma las cosas de verdad? Sí, porque va mermando las capacidades del crimen. Cada que nosotros aseguramos armas, pues los vamos mermando en sus capacidades de fuego.
cuando les aseguramos vehículos, sobre todo blindados, les estamos mermando sus capacidades de movilización y no hemos cejado. En todo el año hemos venido teniendo detenciones importantes. Ahora, yo debo decir que Chihuahua colabora con el gobierno federal en enfrentar la delincuencia organizada. ¿Y la colaboración es buena, gobernador? ¿Suficiente? Ha tenido momentos tensos porque no nos habían respaldado como nosotros quisiéramos. Se complicó mucho el país en materia de seguridad pública. Este último año ha rebasado muchos años anteriores a nivel nacional porque hubo estados en donde se les elevó la incidencia delictiva, pues como nosotros tuvimos aquí hace 7, 8 años. Cuando nosotros llegamos, en octubre del 2016, habíamos 9 estados con problemas en materia de violencia y de delincuencia organizada, de seguridad. Ahorita hay 23 estados en donde las estadísticas los han colocado en los primeros lugares, sobre todo en la estadística de homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, la coordinación ha tenido sus altibajos. Hoy puedo decir que estamos en la mejor etapa de la coordinación. Y sobre todo qué bueno que sea así, entrando un año electoral en donde este tema se presta mucho al medro político, al golpeteo, a la magnificación, incluso a la inventiva, ¿verdad? Los rumores para que la apreciación pública tenga una cierta angustia, zozobra y se traduzca en mal humor. Claro. Estamos haciendo cosas importantes. Acabo de conseguir en una reunión con el secretario de Gobernación un reforzamiento de la Policía Federal en Chihuahua. Esto de la Ley de Seguridad Interior, ya que menciona, ¿qué piensa de esto? ¿Va a ser la solución al problema? Yo creo que no. ¿De ninguna manera? No, yo creo que no. Yo creo que el diseño de la ley es muy malo. No es lo que además necesita las Fuerzas Armadas para tener un estatus legal que los proteja en una actuación que siempre ha tenido una ambigüedad legal, porque están dedicados a tareas de seguridad pública cuando lo suyo es la seguridad nacional y en todo caso si se definiera la seguridad interior. El tema es que esta ley está hecha a prisa, está hecha muy mal hecha. Yo he llamado al Senado de la República a que revise muy bien la legislación. También sé que me he colocado en una condición aislada del resto de los gobernadores. Los demás gobernadores han salido a defender, a apoyar y a promover la ley. Sin embargo, yo creo que lo han hecho más como forma de agradecer y de reconocer al ejército mexicano su valioso apoyo y colaboración en la lucha anticrimen que por los méritos de la legislación. Porque si la revisaran bien, esta ley es incluso invasiva de la soberanía de los estados, de las entidades federativas. Claro. Es una ley que pone en riesgo en varias de sus partes la asunción que México tiene en materia de derechos humanos. ¿Irá a proceder? Yo creo que sí, porque hay una gran presión de las Fuerzas Armadas. Yo creo que de manera equivocada, porque no les va a resolver el problema que a ellos más les preocupa, que es su seguridad jurídica. Claro. Porque temen ser procesados en organismos internacionales o ser llamados en instancias internacionales por la actuación en tareas de seguridad pública que corresponden, según la Constitución y la ley, al orden civil, y que yo creo que así debería de seguir siendo. Pero esta ley tampoco los libra de los mecanismos internacionales que México ha suscrito en términos de derechos humanos, pues porque esos tratados están por encima de la Ley de Seguridad Interior, la que salga. Entonces creo que ahí hay una apuesta equivocada, pero también, ¿qué es lo que va a suceder? ¿En serio vamos a institucionalizar para hacer permanente el modelo de actuación de las Fuerzas Armadas? Pues qué mal, porque no es que yo esté en contra de eso, ¿verdad? Yo reconozco a nuestras Fuerzas Armadas, yo tengo un respeto por el trabajo que realizan, el patriotismo que ahí hay, la lealtad, la disciplina, muchas cosas que son verdaderamente encomiables. Yo tengo una gran relación con los 2 comandantes militares en Chihuahua, les tengo un gran respeto, es gente muy preparada. Pero
ellos no están esencialmente llamados a esa labor, porque es otra su formación, porque la disciplina en el ejército es otra, y porque va a terminar desincentivando los esfuerzos de profesionalización policíaca que tenemos que hacer las entidades y sobre todo los gobiernos municipales. Entonces ya vamos a estar confiados en que pues ahí está el ejército. Pues sí. Entonces un poco brazos cruzados. Yo creo que la apuesta está equivocada. Usted se refería a los años 2008-2010, los más violentos en el estado de Chihuahua. Sí. Históricamente. Nos fuimos al extremo más complicado. ¿No vamos para allá si siguen sumando los homicidios dolosos? ¿No vamos a llegar a eso, gobernador? Yo creo que no. La verdad, no. ¿Qué hace falta para que no lleguemos? ¿Qué necesita el Estado? ¿Más armas? ¿Más elementos? ¿Más dinero? ¿O un poco de todo? A ver, yo creo que la política de contención tendrá que seguir por los siguientes años, porque el acumulado es muy fuerte y porque también se trataron de ocultar las realidades regionales. Se decía que en la sierra lo que había eran eventualidades, pero pues había una colusión entre policías y un consenso social en torno a las bandas delincuenciales. Pero esto es histórico, ¿no? No es nuevo. No, pero en Chihuahua llegó a niveles realmente de control de los mafiosos sobre muchos de nuestros municipios. Pues le han puesto la policía a varios de los presidentes municipales. ¿Y esto ha cambiado? Sí, nosotros empezamos con un programa muy importante que vamos a continuar, en donde hemos venido sustituyendo mediante un decreto que emití para hacer una sustitución temporal de policías municipales por policía estatal a efectos de certificar y de someter a control de confianza a esas policías municipales y a esos comandantes. Y voy a continuar con otros municipios. Sé que a los alcaldes no les gusta mucho esta decisión, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tienen el control de muchas cosas, no solo desde la policía, del comercio, de los abarrotes, los fletes, son los nuevos amos y señores. Hay que quitar ese control de todo. Y tenemos que ir haciéndolo. ¿Y qué se necesita para eso? Bueno, pues sí, política de contención, necesitamos más elementos de policía, por supuesto más equipo, más inteligencia policial, mejor investigación, mejores ministerios públicos, una gran capacitación, equipamiento. Pero más que eso, necesitamos empezar a cambiar las condiciones económicas y sociales que han prohijado esta delincuencia. Las zonas de mayor abandono, de discriminación, de olvido por parte del gobierno, ha sido el caldo de cultivo, claro, donde los delincuentes toman a los jóvenes. Ante la falta de oportunidades de estudio y de trabajo, los toman para hacer los instrumentos de su... Carne de cañón, como dicen por ahí. Carne de cañón. Oiga, gobernador, otro asunto, ¿cómo es la relación de Javier Corral, el gobernador del Estado, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial del Estado, con las fuerzas políticas en Chihuahua? Yo restablecí la división de poderes. Como gobernador del Estado, generé un respeto al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Tengo buena relación, es una relación de mucha interlocución y de mucho diálogo de manera permanente. ¿Autonomía también? Autonomía absoluta. A ver, el Poder Judicial de Chihuahua hoy es realmente autónomo. Eso no significa que no dialoguemos, que no platiquemos, al contrario. Lo tengo que hacer y tengo que platicar mucho y tengo que dialogar mucho con ellos, pues porque ahora sí hay una verdadera división y ahora los tengo que convencer de cosas, les tengo que pedir colaboración y cooperación. En la democracia, los poderes autónomos colaboran y dialogan. En un régimen autoritario como el anterior, pues se someten como se sometían. Y en ese sentido, lo hago también con el Congreso. Yo personalmente le he dedicado muchas horas de este año a hablar con diputados y con diputadas, y por supuesto con magistrados. Ahora lo hago con el Consejo de la Judicatura, y a ningún juez de este estado, a ni uno solo, a ningún magistrado del estado de Chihuahua le he llamado en un año, 3 meses que tengo, para decirle cómo deba resolver o no resolver un asunto de su competencia. A los diputados y diputadas sí les he pedido ayuda y apoyo con su voto en ciertos proyectos y propuestas que he hecho al Congreso. ¿La oposición sí está haciendo su papel o sí ha sido dura? ¿Cómo se han portado los partidos opositores al gobierno? Bueno, pues
pues han formulado una crítica hacia nuestro gobierno que a veces... ¿Constructiva, propositiva? Hay de todo. Yo creo que en esa crítica hay voces auténticas con genuina preocupación porque cosas se corrijan, pero hay otras que se identifican solo en el golpeteo político y que tienen con el propósito de descalificar. Para fortuna nuestra, han sido críticas poco informadas, mal formuladas, mal planteadas, y ha sido tanto el golpeteo a veces en algunos temas que han dejado de tener eficacia. Porque para ser crítico hay que serlo primero de manera muy consistente, en términos de una congruencia, pero también de manera informada y con argumentos sólidos. Cuando la crítica es golpeteo, es descalificación, incluso es insulto, no solamente no abona, se convierte en un boomerang y termina descalificando a quien la emite, más que a quien está dirigida. Pero tengo buena relación con el Congreso a pesar de eso. Yo entiendo el papel del Congreso y entiendo el papel de los opositores. Esa labor yo la realicé durante mucho tiempo, así que no tengo problema en que a nosotros se nos critique. El Congreso nos ayudó en una decisión importante que es el refinanciamiento de la deuda. ¿Todos ayudaron? No todos. No concurrió el PRI, sí, y no concurrió Morena. Bien. Oiga, ¿Quién lo diría, verdad? Por supuesto. Oiga, gobernador, ya que habla de crítica, ya que habla de relación con los medios, ¿cómo va? Yo tengo una relación complicada y difícil con los medios. Hemos ido mejorando con algunos. Particularmente hay medios que no han superado o terminado de aceptar una de las principales medidas que yo tuve que tomar al inicio del gobierno, que fue la reducción de casi 900 millones de pesos de presupuesto para medios públicos. No va a haber carretadas, decía Antonio Pinedo. No va a haber carretadas de dinero porque es no solamente inmoral, sino sería un absurdo que ante necesidades apremiantes como las tiene Chihuahua, en materia de salud, de educación, de vivienda, de alimentación para los pueblos indígenas en la Sierra de Chihuahua, nosotros destináramos esa cantidad. Lo que sí digo, y lo puedo demostrar, es que ni a nuestros más severos críticos o los más persistentes descalificadores de nuestro gobierno se les ha negado publicidad cuando corresponde. O sea, sí bajamos la cantidad, por supuesto que sí, pero ofrecemos solo para efectos de publicidad. Dice usted, hay unos que no lo han entendido. ¿Son muchos? ¿Contados? Son algunos. ¿Pocos? Son pocos ya. Para mi fortuna, estamos avanzando en la comprensión de esta medida, porque además hubo quien me dijo, no voy a balconear aquí, pero hubo un propietario de un medio que me dio 6 meses para que me retractara, o que apostó que en 6 meses yo iba a modificar esta decisión. Pues ya ha pasado 1 año y algunos meses y la decisión no la vamos a modificar. En los 5 años. Es que no tiene Chihuahua dinero para eso. Claro. Digo, a lo mejor podemos, conforme vamos consiguiendo recursos y también la necesidad comunicacional lo exige, dotar de mayores recursos. Ahora vamos a tener un pequeño incremento en el presupuesto de comunicación. Estamos incluso empeñados en generar contenidos audiovisuales desde el punto de vista de la comunicación social para cultura, para actividades de desarrollo social, claro, etcétera. Y también tenemos que incrementar en materia de producción. Ahora, eso que ha sido una política de reducción del gasto, también digo, la tengo sustentada en un respeto irrestricto a la libertad de expresión, a la libertad de información. Con ningún gerente, directivo, dueño de medios, yo me he quejado o he presentado una presión indebida, así me hayan dicho lo que me hayan dicho, porque a mí hasta me han difamado, hasta en lo personal se han metido conmigo, y la verdad es que pues tengo una política de aguantar vara. Gobernador, 2018, ya para cerrar esta entrevista,
año de un boom electoral tremendo, histórico en nuestro país, con todo lo que vamos a elegir. Frente Ciudadano, ¿es lo mejor para México? Sí, yo creo que es una alternativa no solo competitiva, viable en términos electorales, sino es una gran esperanza en términos de gobierno, porque el país sí necesita avanzar en esquemas de gobiernos de coalición. Y la oportunidad de una coalición electoral que se convierta también en gobierno es una alternativa que creo sería muy esperanzadora para el país, porque se requiere trabajar en pluralidad, se requiere ser incluyentes. El poder no le puede pertenecer solo al partido que gana una elección, porque eso es patrimonialismo del poder. Yo espero que el Frente se arme bien, se integre, creo que lo vamos a hacer. ¿Sí se pondrán de acuerdo? Yo creo que sí. Vive momentos tensos, es muy difícil a veces la distribución de espacios y sobre todo la distribución en términos de candidaturas a diputados federales y senadores entre tres partidos que tienen, primero, pues correlación de fuerzas muy variada, muy diferenciada, y también opiniones políticas a veces discrepantes en términos incluso ideológicos y programáticos. Sin embargo, yo creo que se va a concretar y esto sí va a ser una gran esperanza para el país. Yo difiero pues por supuesto, del régimen, ¿verdad? Y de su candidato. Yo no creo todo eso que se dice de Meade. Meade es una gente que ha estado ahí siendo parte de este régimen. Y bueno, tampoco creo que hoy Andrés Manuel López Obrador sea una garantía de cambio en el país. Lo digo porque... pues, ¿empeoraríamos? ¿Puede ser peor? Yo sí creo que de alguna manera aquí hay en estas dos opciones hay dos caras de una misma moneda. Es este autoritarismo de distinta forma y por eso sí creo que se pondrían en riesgo también avances importantes, no solo en el tema económico, que es en el que más se le teme a López Obrador. Yo creo que también habría riesgos en términos de libertades políticas y de avances democráticos. No le sirve al país el personalismo. Tenemos muchos años, un siglo de fracasos apostándole al Tlatoani, al gran Salvador, a ese ser maravilloso que va a venir a salvar al país porque está dotado de cualidades, es un dechado de virtudes. Ese ser no existe. ¿Ni existirá, gobernador? Ni existirá porque la tarea de gobernar es una tarea en muchos sentidos de escuchar. Es más, me remitiría a una expresión del subcomandante Marcos, que me parece que es muy ilustrativa de esto. Gobernar es mandar obedeciendo. Claro. Es escuchar, es incluir, es integrar, es motivar las condiciones, las oportunidades de sectores, de liderazgos para confluir en un mismo objetivo y no partir del personalismo que lo agota inmediatamente todo. Entonces, vaya quien vaya por el Frente, Javier Corral cree que es la solución al país. Bueno, yo espero que el Frente postule a la presidencia de la República a un candidato del PAN. Y por supuesto que yo ahorita, en este momento, veo con una claridad que sería Ricardo Anaya. Yo no concibo que el Frente pueda tener la candidatura a la presidencia encabezada por Movimiento Ciudadano o por el PRD. ¿Ni Mancera? No, respeto mucho al doctor Mancera, es mi amigo. Él sabe que tiene mi respeto y mi consideración, como Dante, pues Dante es amigo mío hace muchos años. Pero bueno, el PAN es el partido que tiene el 22% del electorado en este frente. Incluso sería en contra de los objetivos de este frente si lo encabezara un candidato del PRD. Pues a nosotros se nos desfonda la mitad del PAN. Podríamos seguir nutriendo no solo la campaña de Margarita Zavala, tendríamos el riesgo incluso de que muchos panistas pudieran incluso irse con López Obrador. ¿Por qué? Porque el panismo de base tiene una gran insatisfacción con el statu quo. Me dicen que el presidente de la República, la consideración que más pesó en él para el dedazo en favor de Meade es que parte del supuesto de que Meade jalaría a gente del PAN. Pues jala al PRIAN, pero esos ya los tienen, ¿no?
a los que han estado ahí haciéndoles el trabajo. ¿Los renegados? En el Senado. Renegados no son convenencieros, porque se han acomodado a los gobiernos, y es esto que llamamos el PRIAN, estos senadores que luego votan para sacarle al PRI sus asuntos y algunos actores ahí, pero es una cosa muy, muy restringida. El panista es muy difícil que vote por el PRI, muy complicado. El priista sí llega a votar por alguien del PAN, claro, pero no al revés. Entonces, yo espero que la candidatura le cabece el PAN y que el candidato del PAN sea Ricardo Anaya. Oiga, es el que está más enfilado. En una época, Javier Corral y Ricardo Anaya no eran los mejores amigos. ¿Ya ahora apoya esto? Sí, yo competí con Anaya por la presidencia del partido. Y duro. No, bueno, yo lancé una campaña interna que denominé la rebelión de las bases, pues planteando la renovación del partido y colocando una autocrítica muy importante al deterioro de procedimientos democráticos internos y sobre todo a la relación del partido con el gobierno. Ahora estoy apoyando a Anaya, sí, por cierto, desde que Anaya ha tomado también la decisión de irse distanciando del gobierno. Entonces Anaya cambió, ¿no es el Anaya con el que usted compitió? Bueno, pues yo conocí al Anaya antes del fiscal Carnal y después del fiscal Carnal. A ver, ¿quién iba a decir que el presidente del partido iba a convocar, ni más ni menos que en Chihuahua, a esto que se convocó a nivel nacional para poner fin a la pretensión de impunidad transaccional que significaba darle el pase automático al anterior Procurador General de la República? Hay que recordar que aquí ese tema fue planteado en el encuentro Chihuahua con toda claridad y donde se echó para adelante Anaya. Pero además, yo nunca planteé las diferencias con Anaya internamente en términos personales, porque en eso es muy difícil que entre compañeros del partido uno plantee una descalificación personal. Yo hablé de visiones distintas. Ahora, también debo reconocer, Anaya ha ido haciendo un buen papel. Bueno, produjo procesos internos que permitieron consensos claros en los estados para las elecciones del 2016. Yo mismo participé de ese proceso. Oiga, gobernador, pero aunque digan por ahí que Ricardo Anaya tiene secuestrado al frente, que es nada más lo que él quiere hacer y que tiene secuestrado al panismo, porque los spots del Partido de Acción Nacional son Ricardo Anaya. Bueno, si nos vamos a eso, pues Andrés Manuel tiene creo que varios años. ¿Todos manejan igual? No, yo lo que creo es que Anaya ha sido muy hábil, es muy astuto, es muy inteligente para aprovechar el momento político en torno de la coalición de partidos. Y lo ha hecho con mucho método, ha sido muy sistemático, muy empeñoso. No puede secuestrar el dirigente del PAN a un partido como el PRD. Es muy complicado. ¿Pero ya debe definir su posición Anaya? No, ya. No. Anaya está a días, si no es que a horas, de dejar la presidencia del partido. Porque si va a querer encabezar el frente, tiene que necesariamente pedir licencia al PAN. Y yo creo que ya es lo más sano. Claro. Que lo haga y que se eche para adelante, porque ahí también hay un proyecto importante, hay un proyecto competitivo. ¿Dónde está atorado el frente? Yo no creo que esté atorado en la candidatura a la presidencia de la República. Yo creo que este escarceo de los últimos días es más una presión para negociar la distribución de espacios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de los Senadores. Ahora, ¿se andan repartiendo los espacios de poder? Sí, por supuesto que sí. Pues eso es el frente. Es una distribución entre las fuerzas políticas de candidaturas para ir juntos a una elección en donde, por el simple hecho de ser frente, podemos tener hasta 180 diputados de mayoría en el Congreso de la Unión, lo cual significa uno de los mayores equilibrios políticos que el país puede tener en los últimos años. Bien. A ver, lo digo abiertamente. Esta parte del Congreso es la que a mí más me entusiasma del frente. Esta parte que acaba de decir. Esta parte, esta integración de cómo puede, porque puede ser un equilibrio para cualquier escenario que venga. Bien. Gobernador, por último, ¿cómo pinta el 2018 para Chihuahua? ¿Será mejor que el 2017? Sin duda. ¿En todos los aspectos? Vamos a avanzar en muchos aspectos. Vamos a avanzar
en mayores programas, en coberturas, en nuevos programas sociales. Estamos creciendo el presupuesto en cultura, en deporte, en desarrollo social. Vamos a hacer un programa de inversión importante de obra pública. Vamos a mejorar el transporte colectivo en la ciudad de Chihuahua. Tenemos un mejor manejo de las finanzas estatales. No digo que ya esté resuelto el problema. ¿Incluye violencia e inseguridad la mejora? Por supuesto, porque vamos a seguir fortaleciendo las capacidades de la Fiscalía y porque vamos a aumentarle 750 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado con relación al presupuesto aprobado para este año. El que sigue, vamos a tener más policías, más equipamiento, más armamento, espero que mejores instrumentos de análisis e inteligencia policial que nos permitan seguir dando la batalla que estamos dando contra la delincuencia organizada. Sin duda, por parte nuestra vendrá un mejor futuro para Chihuahua. Gobernador, un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Bienvenido siempre. A mí también, José Luis, muchas gracias por la invitación. Y bien, gracias a Televisa por la invitación. Bien, las palabras de Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua. Yo le agradezco a usted que haya seguido esta entrevista y nos vemos en la próxima.